Bueno, vamos con el tema de las derivadas. En este primer vídeo de este tema vamos a ver uno de los conceptos más importantes que vamos a manejar, que es el concepto de derivada de una función en un punto. Bien, antes de hablar de derivada vamos a hablar de este otro concepto. Vamos a hablar del concepto de la tasa de variación media. Si nos fijamos en el dibujo, tenemos dos puntos, el punto A, el punto B, que pertenecen a esta función curva. Estos dos puntos, este punto A, su abscisa, ¿vale? Su valor en X es A y su valor en Y es f de A. Y este punto B, su abscisa, su valor en X es B y su ordenada, su valor en Y es f de B. Pues bien, llamamos tasa de variación media en el intervalo AB al cociente entre la diferencia de las ordenadas, es decir, fb menos fa, cociente entre la diferencia de las abscisas, es decir, b menos a. A esto le denominamos tasa de variación media de la función en el intervalo AB. ¿Qué nos indica geométricamente esa tasa de variación media? Pues geométricamente nos está indicando la pendiente de esta recta que tenemos en verde, ¿vale? Que es la recta secante a la función que pasa por los puntos A y B. Bueno, si en lugar de B, ¿vale? Sabiendo que la distancia que hay entre A y B es h, a este punto le denominamos A más h, ¿vale? La tasa de variación media cogerá esta otra expresión. Es decir, en vez de B ponemos A más H, tanto aquí como aquí. Ponemos A más H, aquí me quedará F de A más H menos F de A, no varía nada. Y aquí fijaros que la A con la A se va y me queda la H sola. ¿Vale? Es otra forma de expresar la tasa de variación media. Pero si lo que hago es que esta H tienda a cero, es decir, se haga infinitamente pequeña, a esa tasa de variación media la llamaremos tasa de variación instantánea. ¿Cómo hago que esa h se haga infinitamente pequeña, tienda a cero? Pues lo conseguiré mediante un límite. Es decir, la tasa de variación instantánea no es nada más que el límite cuando h tiende a cero de la tasa de variación media que teníamos aquí. Y a esta tasa de variación instantánea en x igual a también se le denomina derivada de la función en ese punto, ¿vale? Que es exactamente lo mismo, solo que lo expresamos así, f' de a, en vez de tasa de variación instantánea de la función en a. Lo denominamos f' de a. Y eso es la derivada de la función en ese punto, que geométricamente, igual que decíamos que la tasa de variación media nos indicaba la pendiente de esta recta, como el punto B lo que ha hecho es aproximarse infinitamente al punto A, la derivada, en vez de indicarnos la pendiente de una recta cualquiera, lo que nos indica es la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. ¿Vale? Con este concepto os tenéis que dar. La derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la función en dicho punto. Bueno, vamos a aplicar esta definición de derivada para resolver derivadas de funciones directamente. Por ejemplo, vamos a calcular la derivada de la función 3x al cuadrado en el punto x cuadrado. Os he dejado aquí la definición de derivada para que la apliquemos directamente. Así que la derivada, simplemente lo que tengo que hacer es sustituir aquí la a por el 2, ¿vale? f' de 2 será el límite cuando descienda a 0 de f de 2 más h menos f de 2 partido de h. ¿Cómo calculo f de 2 más h? Pues sustituyendo la x por 2 más h, ¿vale? f de 2 sustituyendo la x por 2. Opero esto, ¿vale? Fijaros, aquí me quedará 12 menos 12 se irá y me quedará 12h más 12h cuadrado más, perdón, 12h cuadrado más 3h cuadrado, ¿vale?
Pues puedo sacar factor común aquí de las h con esta HSA y me quedará así. ¿Vale? Si sustituyo h igual a 0, aquí me quedará que el valor de esta derivada en x igual a 2 será 12. Esto no lo vamos a realizar habitualmente, solo lo vamos a realizar en casos muy puntuales, porque ya lo habréis visto el curso pasado, la derivada de esta función ya me la conozco. Ya sé que la derivada de esa función vale 6x, y 6x en x igual a 2, 6 por 2 son 12, y es inmediato, no necesito hacer todo el límite para llegar a la conclusión que el valor de la derivada de la función en x igual a 2 es 12. Lo puedo hacer utilizando la tabla de derivadas inmediatas que tenéis en los apuntes que visteis el año pasado y que será lo que utilicemos habitualmente. Pero esta definición de derivada sí que la tendremos que utilizar cuando nos salga una indeterminación a la hora de calcular una derivada, que también nos va a pasar, igual que nos pasa con el límite, porque ya veis que las derivadas no son nada más que límites. Bien, además de esa tabla de derivadas inmediatas, lo que tenéis que conocer es cuánto valen las derivadas de las operaciones. Por ejemplo, ¿cuánto vale la derivada de la suma? Pues la derivada de una suma de dos funciones es la suma de las derivadas de esas funciones. No tiene más misterio. Igual nos pasa con la resta. La derivada del producto de una constante por una función será el producto de esa constante por la derivada de esa función. Tampoco tenemos ningún problema. La derivada del producto de dos funciones. Aquí ya sí que tenemos algún problema. La derivada del producto será la derivada del primero por el segundo sin derivar más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Vale? Esto lo tendremos que manejar de forma habitual, igual que la derivada del cociente. La derivada del cociente será la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar menos la primera función sin derivar por la derivada de la función y dividido por la segunda función al cuadrado. ¿Vale? La derivada de la función inversa. Esta no es nada más que una conclusión de la derivada de un cociente, pero bueno, no viene de más saberse. La derivada de la función inversa será menos la derivada de la función partido de la función al cuadrado. Os digo, si os la sabéis mejor, pero si no, podéis derivar con un cociente y también os saldrá. La derivada de la potencia, es decir, si tengo una función elevado a un número, su derivada será ese número por la función elevado a ese número menos 1. Y por último, es importante que conozcáis la denominada regla de la cadena. La regla de la cadena nos dice que si tenemos dos funciones que son derivables en x igual a a, ¿vale? Y tenemos una combinación de operaciones entre las dos, ¿vale? Esto significa que es una combinación de operaciones, ¿vale? Lo que tendremos que hacer es derivar la primera de la función dejando la que hay dentro sin derivar y luego multiplicar por la segunda. Por ejemplo, si yo tengo la raíz de x, sé en la tabla de derivadas tengo cuál es su derivada inmediata. Pero si tengo la raíz de x al cuadrado es una función que está dentro de la raíz y ya no tengo en la tabla de derivadas inmediatas cuánto vale esa derivada. ¿Qué tendré que hacer? Aplicar la derivada inmediata de la raíz y luego multiplicarla por la derivada de la que hay dentro de x al cuadrado, que en este caso sería 2x, y ese sería el resultado. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Si hacemos la derivada de x al cuadrado menos 5 elevado al cubo, tendré que hacer como si aquí esto fuese una función elevado al cubo. Es decir, dejaré como 3 esa función elevado al cuadrado, aplicando lo que hemos visto de la derivada de la potencia. Pero como dentro no tengo x, sino que tengo una función, lo que tengo que hacer es multiplicar por la derivada de esa función, es decir, multiplicar por 2x, con lo cual el resultado me quedará 6x por x cuadrado menos 5 al cuadrado. Bueno, con esto y la tabla de derivadas inmediatas, que tenéis que saberos sí o sí, seréis capaces de hacer todas las derivadas. El resto del tema lo vamos a dedicar a aplicaciones de las derivadas, no a hacer derivadas en sí, sino a ver para qué las aplicamos. Hasta el siguiente vídeo, un saludo.